Ahora sí. Volvemos a las hojitas, página 14. Los planos, depende si son planos paralelos a qué eje, o sea, son las posiciones particulares de un plano. ¿Qué quiere decir? Lo que habíamos dicho, si a mí en la ecuación general me dan los tres valores de las X, las Y, las Z y además el término en D, yo sé que el planito corta a los tres ejes en algún punto, o sea, en las X, en las Y y en las Z. Ahora vamos a ver cuando a mí me falta alguno de estos valores, o el de A, o el de B, o el de C, y también puede llegar a faltar el de D. ¿Qué pasa con ese plano? Esto es por ahí lo más complicado de entender. Entonces, el primero que aparece ahí como posición particular te dice que es un plano paralelo al eje entre el origen y el eje de las X. Ese plano, la ecuación de ese plano es BI más CZ más D igual a 0. Y yo se los dibujo acá. Así. Me dice que ese planito, que está entre las X, las Y y la Z, ¿sí? Si yo tengo BI más CZ, corta por las Y, corta por la Z, hace esto. Y como me falta el término o me falta el eje de las Y, ese planito se hace paralelo al eje, o sea que no lo corta, no corta al eje de las Y, sino que se va paralelo. Los dos, el eje y el plano, se hacen paralelo. Este puntito que está acá, que corta el eje de las Y, sería mi B minúscula, mi ordenada, y el puntito que está acá arriba, en la Z, sería la cota, el valor de C. Entonces, cuando a mí me piden un plano paralelo a uno de los ejes, o sea, a un solo eje, yo de la ecuación general tengo que tapar, ¿sí?, el eje que me está faltando, o sea, que al que a mí me piden. En este caso, si a mí me piden entre las ejes del origen y las X, yo de la ecuación general el que voy a tapar es la X. O sea que acá el que no iría es el AX. Y ahí me queda el planito. Ahora después lo vamos a hacer con valores para que se ubiquen bien. Y ese plano se hace paralelo. Por ejemplo, un plano paralelo al eje entre el origen y las Z. Vamos a cambiarlo. Origen de la Z. De la ecuación general, ¿qué tendría que yo tapar? El Z. Entonces la ecuación me va a quedar AX más BI más D igual a 0. ¿Cómo nos quedaría el grafiquito? Estos son las X, las Y, la Z, perdón, y las Y. El plano corta algo por las X, vamos a imaginar que es ese puntito, corta algo por las Y, acá, o sea que me daría esa línea o esa traza, y se hace paralelo al eje de la Z, o sea que esto se va para arriba. Se van paralelos. Quiere decir como que si este es mi planito, que va paralelo, mi eje va por acá, el Z. ¿Sí? No se tocan, pero los dos se van paralelos. Lo mismo había pasado en este caso. El plano y el eje de las Y se hacen paralelos los dos. Este puntito que corta al eje de las X era A, la abscisa, y este puntito que corta el eje de las Y era B, la ordenada. Esos dos valores los podemos calcular, o sea, exactamente por dónde corta a los ejes, con la formulita que hicimos recién. Para calcular A era menos D sobre A mayúscula. Y para calcular B minúscula era menos D sobre B mayúscula. Y así con todos, ¿no? Acá si quisiera calcular C, sería menos D sobre C mayúscula. Y me falta el último, que lo hago acá chiquitito. A ver si se ve ahí, se ve justito. Cuando yo tengo un plano paralelo al eje de las Y, que es el que le sigue después a este. La ecuación, obviamente que yo tendría que tapar el eje de las Y y me quedaría la ecuación AX más CZ más D igual a 0.
Y ese planito cortaría por la Z, por las X, y se hace paralelo, así, y así, al eje de las Y. Este puntito sería mi A, y este puntito sería el C, que se calculan de la misma manera. ¿Sí? Ahí tenemos los tres casos particulares. Cuando a mí me piden entonces que yo dé la ecuación de un plano y que sea paralelo al eje de las X, yo de la ecuación tapo X. Si quiero que sea paralelo al eje de las Y, en este caso acá tapo el BI. Y en el último taparía perdón, acá no es BI, sino que es CZ, y acá sí tapo el BI de la ecuación. Es como que yo estaría dando las trazas, pero no serían las trazas porque en realidad las trazas es la línea que vincula dos ejes, ¿no? En este caso lo que yo estoy armando acá es el plano, cómo se forma paralelo. Sigue siendo la traza, nada más que las otras dos trazas no se ven porque no cortan a los ejes. Yo vería una sola traza. Entonces, los casos particulares cuando me falta X, Y, Z. ¿Qué pasa si me faltan, tengo el X, el Y, el Z, pero me falta el D? Si a mí solamente me falta el D, el plano pasa por el origen, en realidad. No se grafica, sino que sería como que vos en el eje, en los ejes, pasa por acá. Los contiene a todos esos. No se grafica. En resumen, cuando a vos te falta el término en D, el plano pasa por el origen del sistema de coordenadas. Esos también, que yo estoy diciendo ahora, ustedes lo tienen, se los muestro acá, en esta partecita que dice plano que pasa por el origen, ecuación general D igual a 0, y ahí te da la ecuación. Y abajo hay otra notita que se las leo, dice, cuando un plano pasa por el origen, el coeficiente del término independiente de es 0. Y por lo que se anula este término. O sea, lo que te está diciendo es que si pasa por el origen, no tenemos el valor de D. Eso en definitiva. Y no se grafica. Lo que sí se grafica son estos tres casos así. Después, sigo con esto para explicarle y enganchar acá. Esta partecita que dice plano que contiene alguno de los ejes coordenados. Se va a entender muy raro lo que dice, pero ahora se los voy a explicar con un gráfico. Se los leo. Dice, la condición necesaria y suficiente para que un plano contenga a un eje coordenado es que en su ecuación falte el término de la variable homónima de ese eje y también el término independiente. Es decir, que cuando un plano contiene alguno de los ejes coordenados y en la ecuación el coeficiente que afecta a dicho eje es 0, por tanto, ese término se anula en la ecuación. Parece como muy mezclado todo. Básicamente lo que te dice es esto. Que si a mí me falta un eje, como en este caso, el plano es paralelo a ese eje. Listo, corto ahí. Pero si ahora me falta, le voy a poner con verde, a mí me falta un eje y también el término en D, ahí está la variable independiente, mi ecuación me quedaría así. BI más CZ igual a 0. Fíjate que acá el que me está faltando sería el AX y también el término en D. Entonces el plano ese contiene, ¿sí? Es paralelo al eje de las Y porque me falta ese término y a su vez pasa por el origen y lo contiene. Entonces este enunciado que ustedes no tienen esta formulita, estaría bueno que lo copien, ¿sí? Lo que estoy diciendo ahora, se los escribo acá abajo. Cuando vos tenés esta ecuación, el plano es paralelo al eje de las X, pasa por el origen, y lo contiene. A ver si se alcanza a ver ahí. Pasa por el origen y lo contiene. ¿Cómo sería gráficamente? Medio complicado de dibujar si no tenés como referencia eso. Es como que este mismo planito azul ahora se viene al 0, 0, viene acá, ¿sí? Y se arma paralelo al eje de las X. Los dos están paralelos. O sea,
Cuando a mí solamente me falta el eje, un solo eje, y tengo el término en D, el planito, vamos a imaginar que esto es el plano, y el eje, los dos son paralelos, no se tocan, ¿sí? Ahora, si me falta además del eje, me falta el término en D, el planito y el eje se tocan, los contienen, es como que los dos están acá adentro, ¿sí? Se hacen paralelos los dos, pero los dos se están tocando, se contienen. ¿Vamos bien con eso? Sí. Bien. Seguimos con alguno más. A ver, en el caso de este, el plano paralelo al eje, si la ecuación hubiese sido AX más BI igual a 0, lo voy a hacer con ese nomás, ¿qué me está faltando acá? Acá me falta el CZ y el D. Perfecto. Entonces, si me falta un eje, el plano es paralelo a ese eje que me está faltando, en este caso el Z. Pero si también me falta el D, el plano pasa por el origen y se hace y lo contiene. O sea que este mismo planito es como que ahora pasa por el origen y se hace paralelo, pero lo contiene. Los dos se están tocando ahí. Y así obviamente que después sería con el eje de la Y, este ejercicio así se quedaría, ¿no? Acá AX más CZ igual a 0. Ese sería el otro caso. Cuando te dan estas ecuaciones verdes que pasan por el origen, solamente tenés que nombrarla, no lo podés graficar porque, bueno, sabés si para dónde se va a armar esto, ¿no? Porque queda como en el aire, lo único que haces es un planito como imaginario que pase por el origen y lo tirás paralelo, nada más. Los que sí se pueden graficar bien todo son los primeros estos porque ya sabés dónde va a cortar exactamente en A, dónde va a cortar en B, y después lo levantás paralelo. Bien, a ver. Lo próximo, y así hacemos los ejercicios con uno más completo. Los otros casos particulares serían cuando a mí me faltan dos ejes. Fíjate que ahora me está faltando uno solo. ¿Sí? Voy a borrar esto. Me voy a poner con un solo ejemplo. Y borro acá. Otro caso particular sería cuando a mí me dicen un plano paralelo al plano entre las X, el origen y las Y. Si se perdieron, estoy en este cuadrito, acá. Me dice que la ecuación de un plano es CZ más D igual a 0. Y fíjate que si yo lo quiero graficar esto, sería, estos son las X, estos son las Y, las Z. A mí en esta ecuación, lo que me está dando, si yo la comparo con la ecuación general, ¿qué me está faltando? A ver, el AX. Bien, me falta ese. Me falta el BI. Genial. Y nada más. Entonces me faltan dos ejes. Este planito que voy a dibujar ahora va a ser paralelo a estos dos ejes que me está faltando. O sea, al plano que se forma entre estos dos ejes. ¿Qué quiero decir? Que el planito entre las X y las Y sería, lo voy a marcar acá con azul como para que se ubique en el cuadrante. Ese es el planito de los ejes, ¿sí? Este azul. Bien, yo tengo que dibujar un plano que sea paralelo a ese planito que está ahí. ¿Y por dónde va a cruzar? Por el eje de la Z. Entonces, en algún puntito que ande por acá, yo voy a dibujar un plano paralelo, que sería así. Este es mi plano, ¿sí? Y este puntito que está acá, que lo saco afuera, es C. ¿Cómo se calculaba C? Haciendo menos B sobre
C mayúscula. Y ahí voy a tener los planitos. Es como que yo ahora tengo los dos planitos paralelos, no se cortan. Lo mismo pasaría con otro. A ver, por ejemplo, voy a hacer uno solo. Un plano paralelo al eje entre las X, el origen y la Z, por ejemplo. Bien, de la ecuación general, ¿quién tendría que sacar yo? Las AX y las CZ, o sea que la ecuación me queda BI más D igual a 0. Se los marco para que se ubiquen. Acá lo que yo saqué es el AX y el CZ. Entonces ese planito tiene que ser paralelo al plano que se forma entre el eje de las X y la Z, o sea, este planito que anda acá. Así. Y va a cruzar por algo por las Y, a ver, lo voy a hacer con verde. Va a cruzar por las Y se tiene que hacer paralelo. O sea, que viene así, sube. Ese sería el planito. Y este puntito que corta el eje de las Y se calcula siendo B, que es el valor ese de la ordenada, menos D sobre B mayúscula. Ahí tenemos los dos casos. Faltaría el de Z, perdón, el de las X, que lo tienen en la hojita. Como para terminar con esto, si la ecuación hubiese sido, a ver, lo voy a hacer con rojo. Si la ecuación hubiese sido, pongo acá, CZ igual a 0, y me sigue diciendo que es un plano, ¿qué me está faltando? A ver, de la ecuación general me falta el AX, bien, me falta el BI, también me falta ese, y me falta ahora el término en D también. Entonces, si me faltaban dos ejes, el plano era paralelo a esos dos ejes que me están faltando. Pero si también me faltaba el término en D, el plano pasaba por el origen, o sea que se contenía. ¿Qué quiere decir ahora? Que es como que este mismo planito verde, en realidad ahora pasa por el origen, se juntan los dos, lo contiene. Siempre que me falte el término en D, pasa por el origen. Y los dos planitos entonces quedarían acá juntitos. Cuando a mí me faltan solamente dos ejes y tengo el D, los dos planitos son paralelos, no se tocan. Pero si también me faltan dos ejes y el término en D, esos dos planitos se juntan, se contienen y pasan por el origen del sistema. Lo mismo pasa acá. Si la ecuación hubiese sido BI igual a 0 nada más, ahí me está faltando el AX, el CZ y el D, entonces este mismo planito verde ahora pasa por el 0, 0. Y se arman los dos planos juntitos. Más. Están ahí los dos. Perfecto. Entonces, si seguimos con esto, vamos a hacer los ejercicios. Y vamos a algunos, lo vamos a tratar de graficar a ver si quedan bien. Yo voy borrando este lado. ¿Sí? Ustedes vayan en la hojita de los ejercicios. Es el ejercicio 1 y el 2. Eso vamos a hacer. Voy borrando acá. Dejo la ecuación general para que se guíen. Y me van a tener que ayudar ustedes ahí para decirme si cómo serían los casos, ¿no? A ver, el 1 te dice, indicar si estos planos contienen a los ejes coordenados, a cuáles los ejes y por qué. El 1. El primero es 2i más z igual a 0. ¿Qué me está faltando ahí? O díganme si qué plano es, qué se le ocurre. Yo mientras voy dibujando los ejes.
Falta el término independiente. Bien, me falta el término independiente. Genial. ¿Y qué más me está faltando? A ver, ¿tengo el AX? No, no lo tengo el AX. Bien, me falta el AX. El Y tengo el Z también y me falta el término. Me faltan dos. Entonces, como pasaba por el origen, no lo podría graficar, lo voy a hacer así. El enunciado de esto, la respuesta sería que es un plano paralelo al eje X, pasa por el origen y lo contiene. Y lo contiene. O plano que pasa por el origen y lo contiene. Acordate que no se podría dibujar muy bien esto. ¿Por qué? Porque sería un planito que anda así, ¿no? No sabes dónde se va a abrir esto, si es así o más o menos. El 2 dice, X menos Z igual a 0. En eso, ¿quién está faltando? El X, sí. Me falta el BI y me está faltando el D. Me faltan dos. Entonces el plano es paralelo al eje Y, porque es el que me está faltando, y pasa por el origen. Pasa por el origen. Vamos con el tercero. Si se perdieron, me avisan, ¿no? No hay problema. Yo sigo nomás. Y vuelvo. Sí, avísenme nomás. El tercero es X más 2Y igual a 0. Y en este me está faltando el CZ y también el D. En realidad era para que se ubiquen cada uno cómo sería el ejemplo. Y acá este es un plano paralelo al eje Z y pasa por el origen. Acordate que cuando pasa por el origen, o sea, cuando te falta el término en D, no se puede graficar bien porque no sabes cuánto va a ser la apertura de eso, ¿no? O sea, si pasa así, se hace para este lado, o pasa así. Es como medio, se hace como muy grafiquito. Por eso tienen ahí ustedes los gráficos de esto. Eso por un lado. Ahí tenemos los tres. Me voy a saltear el ejercicio 2 que dice indicar cuáles son los puntos que pertenecen, ahora se lo explico. Voy a irme al punto 3, indicar la posición particular, para que cerremos con este tema. Voy borrando esto. Acá. El 3, el puntito a ver, lo leo, dice, bueno, indicar la posición particular con respecto a los ejes, cuyas ecuaciones son. La primera es menos 2i más 3z menos 12 igual a 0. Este está más divertido. ¿Qué me está faltando? A ver, tengo el AX, si me fijo, no, me está faltando acá entonces el AX. Ese me está faltando. Tengo el Y, sí, tengo el Z, sí, tengo el 2, el D, tengo. Entonces el plano, este sería un plano paralelo al eje de las X, o sea, el origen, las X y el origen. El grafiquito muy a escala sería, lo hago chiquitito porque ahora lo voy a hacer grande acá, que tendría que ser un plano que corta el eje de la Z, corta el eje de la Y, porque tengo esos dos valores, y se viene paralelo así. Tengo que encontrar estos dos puntitos, el punto de C y el punto de B, para ver bien dónde pasa. Entonces, no me pide el gráfico, pero lo vamos a hacer para que se ubique. Yo voy a calcular B primero, B minúscula, que era menos D, en este caso menos 12, sobre B mayúscula, o sea, sobre menos 2. Acá me quedaría en menos 6.
¿Sí? Menos por menos más por menos, menos 6. Y el puntito C, que es el que está acá, va a ser menos 12, que era D, negativo, sobre 3. Y este te queda en 4. Y ahora voy a graficar esto para ver cómo me quedaría. Hago los ejes. Bien, estos son las y, estos son las menos y. Me dice que en las y me tengo que correr 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí Creo, pasaría el primer puntito. el primero no sería 5 positivo, no sería 6. menos por menos más por Ah, es menos menos menos. 2. No, vi mal, vi mal. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, está bien, también vi mal. Acordate que este menos que aparece acá es de la ecuación, ¿no? El primero. Este. Vos haces primero la división con los signos que vos tengas y después le aplicás el signo negativo. ¿Lo escribí bien o no? Hoy estoy como medio... No, está bien. Menos 2i más 3z menos 12, sí. Bien, entonces este puntito, el B, es el que pasa en menos 6. Y el C, en la Z, es 4. O sea que yo subo 1, 2, 3, 4. Te va a andar por acá el puntito. Este es el C, que vale 4. Entonces, si yo ahora agarro y trato de unir estos dos puntitos, lo voy a hacer con regla. Uno acá. Ahí ya encontré la tasa del plano. Y ese planito tiene que ser paralelo al eje de las X. Entonces, como que yo de acá, si esto es así, saco una paralela que pase por este punto, ahí, ¿sí? Y otra paralela que pase por acá. Y me queda ahí. Lo estiré un cachito nomás, no hace falta que vos lo hagas muy grande. Se entiende que el plano es, es infinito, ¿sí? Pero sería este el planito. Queda como medio raro, porque lo estoy viendo en unos cuadrantes medio raritos, ¿no? Pero ahí estaría el planito ese, que corta en menos 6 y en 4. Se desenfoca mi celular, hace cualquier cosa, a ver. Bien, vamos con los otros. Lo voy a poner acá al costadito, así si están copiando, eh, terminan de copiar. El B te dice que es 4x menos 2y menos 12 igual a 0. A ver, en ese caso, ¿quién me está faltando? El AX lo tengo, el BI lo tengo, me faltaría el C, el CZ. Entonces, este es un plano paralelo al eje de la Z. Esa es la respuesta. Lo voy a borrar acá. Entonces sería un dibujito. Una cosa así, que tiene que ser al eje de la Z, o sea que va a tocar por las X, va a andar por X, va a andar por Y, y se hace paralelo para arriba, al eje de la Z. Este puntito lo puedo encontrar, acordate que A se calcula siendo menos D sobre A mayúscula, y el puntito de B era menos D sobre B mayúscula. Ya tengo el 4, el menos 2, lo resuelvo, ahí me quedarían esos dos puntitos. Que creo que no queda así, el dibujo queda como invertidos, ¿no? Yo te dibujé gráficamente cómo quedaría eso. Borro acá. El próximo, a ver, 4x menos 2y más 3, sí, 3z igual a 0. ¿Quién me está faltando acá? Y acá me falta el término el D solamente. Entonces el plano pasa por el origen.
Nada más. No es paralelo a ninguno, solamente pasa por el origen y no se puede graficar eso. Verías un puntito nomás. Y los últimos dos, con eso vamos terminando, te dice menos 2 de i menos 12 igual a 0. ¿Quién me está faltando acá? Para este me falta el AX, ¿sí? Genial. El I lo tengo, me falta el CZ y nada más. Tengo el D, entonces el plano es un plano paralelo al plano que se forma entre las X y la Z y nada más. No pasa por el origen, nada de esas cosas raras porque tengo el término en D. Si yo lo quisiera graficar esto, más o menos el grafiquito sería una cosita así, como para que te guíes, que tiene que cruzar por las X, tiene que cruzar por las Y, el planito sería ahí, y pasaría por la Z, perdón. Así, la representación. Entonces, tengo que encontrar este puntito que es B. B se calculaba haciendo menos D, en este caso, menos 12, sobre B mayúscula, que es menos 2, menos por menos más por menos menos. Obviamente de vuelta me queda el menos 6. Entonces cuando yo lo grafico esto, va a quedar como medio rarito, pero bueno. Ahí. Yo me corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos i. Acá está mi menos 6. Y ese plano tiene que ser paralelo al plano que se forma entre las X y las Z. O sea que yo de X tiro una paralela que curse por acá, y de ahí tiro una paralela que curse por acá. Ahí. A ojo, obviamente que esto los tiré a ojo, ¿no? No sé por dónde cruza, no me interesa, sino que el plano este azul es infinito. Yo tomo un pedacito nomás. El plano tiene que ser paralelo a ese, y acá que pase por 6. Es como que esto mismo lo paso por 6. Vengo con esto, paso acá, esto vertical, lo pongo ahí, y se me arma. Ponle acá, ahí. Voy a borrar este, voy a poner acá como menos 6, y este es el planito. Los dos planos se vuelven paralelos. Este puntito. Bien, ahí tenemos los dos. Vamos con el último. Así ya cortamos con este. Dice menos 2i más 3z igual a 0. Este sería el otro. ¿Qué me está faltando? El AX. Sí, me falta el AX. El I lo tengo, el Z también. Me falta el D. ¿Cómo sería ese plano? Díganme ustedes, a ver. ¿No sería plano paralelo al eje X que pasa por el origen? Eso, muy bien, tenés un 9,37. Es un plano paralelo al eje de las X, pasa por el origen y lo contiene. Acordate que si te falta el término en D, pasaba por el origen y lo contenía. Los dos están juntitos. Bien, genial. Ahí completamos con todo eso. Ya hicimos bastante de plano. ¿Qué les quedaría de tarea a ustedes? Una cosita antes de esto. Obviamente que hicimos el ejercicio 1. El ejercicio 2 te dice indicar cuáles de los siguientes puntos pertenece al plano de ecuación. Voy a borrar acá, explicarle,
porque este también lo van a hacer tarea. El plano es x más 3y menos 2z menos 6 igual a 0. Estoy hablando del ejercicio 2, ¿no? Y a mí me dan 4 puntitos. Por ejemplo, el primero que es de A es 1, punto y coma 1, punto y coma menos 1. A mí me están diciendo si este punto de coordenadas 1, punto y coma 1, menos 1, pertenece al plano que me están dando acá. ¿Qué era que pertenecía? Que está sobre el bordecito. ¿Se acuerdan que en elipse un punto que pertenecía o en circunferencia era un puntito que estaba en el perímetro? ¿Sí? Eso. ¿Y cómo hacíamos para darnos cuenta si el punto pertenecía? Vos de la ecuación reemplazabas, por ejemplo, de la ecuación general, vos reemplazabas y tenías que llegar a 0 igual a 0, en el caso de la circunferencia. En la elipse tenías que llegar a 1, por ejemplo. 1 igual a 1 y el punto pertenecía. Entonces, acá cuando te piden en plano ver si este punto de coordenadas 1 menos 1, 1, 1 menos 1 pertenece o no, ¿qué vas a hacer? Vas a reemplazar en x por 1, por este. En y por 1. Y en z por menos 1. Ahí. Reemplazas y obviamente aquí tenés que llegar a 0 igual a 0. Si el punto te da 0 igual a 0, el punto pertenece. Si te da otra cosa, el punto no pertenece. Y así tenés que hacer con todos los puntitos. El A, el B, el C y el D. Creo que son 4. Después les voy a preguntar en la clase que viene cómo les quedó eso. Repasando entonces, el ejercicio 1 ya lo hicimos, les queda de tarea el 2, el 4 lo hicimos, el 5 y el 6 lo hicimos, el 7 es de tarea, el 8 también, de tarea, entonces. El 9 también, el 9, ojo con el 9, presten la atención, fíjate bien la ecuación, ¿sí? Armala bien, el 9. Te pide el 9, escribir las ecuaciones segmentarias de los siguientes planos y representarlas. Y ahí vos te dan una serie de ecuaciones generales, tenés que acomodarlas para ver cuánto es A, B y C. Y el 10, que en realidad después se empiezan a repetir, el 10, escribir las ecuaciones segmentarias, generales y representadas en un sistema, más de lo mismo. O sea que pueden hacerlos todos, ¿sí? Si tienen dudas me van consultando, pero mínimamente el ejercicio 9, que son 3 puntos, el 9, háganlo, ¿está bien? El ejercicio 9 sí o sí traten de hacerlo, o lleguen a eso. Si no llegan con los otros, bueno, no hay problema, pero no posible, tenés que imponerte a hacer todos los ejercicios de ahora en más. ¿Está bien? ¿Alguna duda les quedó con esto de plano?